Estoy aquí en Bilbao, en la Gran Vía. Me voy a acercar al Banco de España, que está aquí, para ver si consigo las monedas de 2 euros de Toledo de este año que salen hoy. He tenido que pedir cita porque con esto del COVID no te dejan entrar y vamos a ver si las consigo. No voy a poder grabar dentro porque está prohibido, pero vamos a verlo. Pues ya está, ya los he conseguido. Me han dado como máximo 2 cartuchos, los tengo aquí, ya veis, la moneda nuevecita de 2 euros de este año de Toledo. Vamos a ver algunos detalles de esta moneda. Bueno, pues aquí tenemos los 2 cartuchos que hemos comprado de la moneda de 2 euros. Y la primera cosa que hay que señalar es que uno de ellos es un cartucho ciego, que es este, que es un cartucho ciego. Pues un cartucho ciego es aquel en el que por ninguno de los dos lados se ve el anverso de la moneda. Es decir, este cartucho en realidad, pues si lo vemos así sin abrir, podría ser de cualquier moneda de 2 euros, ¿no? En principio estos cartuchos se valoran menos, por eso hay que intentar siempre que nos den cartuchos que no sean ciegos, como este por ejemplo de aquí, ¿no? En el cual pues se ve la moneda por el anverso de la moneda y podemos saber cuál es, ¿vale? Por el otro lado pues viene el reverso. Y me diréis, ¿y qué importancia tiene que si esto realmente lo vamos a abrir el cartucho y va a dar lo mismo? Pues no, porque yo creo que es importante, bueno, ya lo vimos cuando hablamos de las monedas de 2 euros, de la inversión en monedas de 2 euros, si realmente te lo estás planteando, aparte de como un coleccionismo, como una inversión, y vas a hacer una inversión en cartuchos, estos cartuchos luego se pueden vender enteros. Y a veces los cartuchos, un cartucho entero vale más que las 25 monedas que tiene este cartucho por separado, aunque parezca increíble, es cierto. Y de hecho, por ejemplo, en los cartuchos de la moneda de 2 euros de Santiago del año 2018, que como sabéis se ha revalorizado pues mucho, en la actualidad es casi imposible pillarlo por menos de 300 euros. Sin embargo, las monedas individuales las puedes encontrar por ahí a 9 euros. Si multiplicas por 25, pues te da bastante menos. Yo normalmente en las emisiones que son bastante grandes, como la de este año, que es de 4 millones, al menos en teoría, no cojo más de 2 cartuchos, porque estas monedas realmente no creo que se vayan a revalorizar demasiado. Me destino el cartucho este que es ciego a la venta, que lo voy a abrir ahora mismo, lo venderé en ferias o en diversos mercadillos, y el otro pues lo guardo pues porque siempre guardo mínimo un cartucho. Invierto más cuando los cartuchos son de monedas que son más raras o que tienen mucha menos tirada, como por ejemplo la de Luxemburgo del año pasado, de 2020, de la boda de los duques. Esta moneda, pues que ya vale la unidad cerca de 9-10 euros, pues merece la pena comprar cartuchos, aunque son caros, porque esos cartuchos sí que se van a revalorizar muchísimo. Bueno, vamos a abrir el cartucho que nos ha venido ciego. Vamos a ver las monedas. Me pongo guantes. Más que nada estas monedas son bastante resistentes. Son monedas de circulación. No tienen nada que ver con las onzas de plata. Son monedas que aguantan mucho. Son de una aleación. Pero bueno, siempre es mejor no meterle los dedazos que se puede quedar la huella, ¿no? Aquí la veis, toda brillantita. Y ahora vamos a ver dónde la ponemos. Vamos a poner una en una cápsula Quadrum para ver cómo queda. Que bueno, ya he dicho varias veces que las cápsulas Quadrum son caras, pero bueno, me gusta tener alguna siempre un poco pues bonita. Ya veis que queda espectacular, como siempre con las cápsulas Quadrum. Bueno, las monedas estas de 2 euros de España son un poco monótonas, siempre estamos con edificios y tienen un diseño bastante flojillo. Vamos a meter otra
en una cápsula de redonda, Intercept, normal. ¿Veis? Que bueno, pues también queda bien y es bastante útil. Vamos a ver un poco sobre la moneda de este año, en qué basa la emisión. Esta moneda continúa con la temática iniciada en 2010 para monedas conmemorativas de 2 euros, destinadas a conmemorar bienes y lugares españoles incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitirá en este año 2021 la 12ª moneda de esta serie, dedicada en esta ocasión a la ciudad histórica de Toledo, en la que representarán dos importantes elementos de la arquitectura mudéjar, como son la Puerta del Sol y la Sinagoga del Tránsito. La moneda representa una vista de la Puerta del Sol y un detalle de la Sinagoga del Tránsito, ambos edificios construidos en el siglo XIV en estilo mudéjar. A la izquierda, en mayúsculas, la palabra España y el año de acuñación 2021. En la parte superior a la derecha, la marca de ceca. La Puerta del Sol constituía el ingreso a la medina o ciudadela fuerte de la ciudad. Tiene un gran arco apuntado sobre columnas, ligeramente avanzado con respecto a la puerta, que es de herradura. Entre ambos aparece un relieve con forma de tondo con el emblema de la catedral, que representa la imposición de la casulla a San Ildefonso bajo el sol y la luna, de ahí el nombre de la puerta. Sobre ello se alza una doble arquería de arcos apuntados ciegos en la inferior y lobulados en la superior. En el centro de los arcos ciegos hay restos de un sarcófago paleocristiano del siglo IV. Está flanqueada por dos torreones, uno semicircular y otro cuadrado, ambos almenados y con ventanas. El otro monumento que se representa en la moneda es la Sinagoga del Tránsito o Sinagoga de Samuel a. Leví, situada en la Judería de Toledo. Es un edificio del siglo XIV erigido bajo el mecenazgo de Samuel a. Leví en tiempos del rey Pedro I. Es una sinagoga construida en estilo mudéjar en la que destaca la techumbre con armadura de par y nudillo, la gran sala de oración ornamentada con arquillos que permite la entrada de luz exterior y frisos de yeso policromados decorados con motivos vegetales, geométricos y epigráficos, además de motivos heráldicos de la corona de Castilla. En la moneda se representa un detalle de estos motivos ornamentales. Bueno, y ahora me gustaría hacer un poco una crítica al diseño de la moneda. Realmente, en comparación con otras monedas que están sacando otros países, yo creo que hay cierto malestar entre los aficionados a la numismática por las monedas que está sacando España. Primero, tanto por la temática como por el diseño de las mismas. La temática, bueno, se ha optado por una temática muy neutra, muy aséptica, que es la de simplemente tirarse a hacer los monumentos de la UNESCO, y se están dejando pasar oportunidades de conmemorar hechos históricos importantísimos en la historia de España y del Imperio Español, como por ejemplo la primera vuelta al mundo, que fue realizada por Elcano, y cuando se ha permitido, por ejemplo, que Portugal saque una moneda con Magallanes, que Magallanes realmente no tiene mucho que ver con la vuelta al mundo. La expedición era de Magallanes, pero Magallanes se murió por el camino y Magallanes no tenía ninguna intención de dar la vuelta al mundo, ni por asomo. El mérito exclusivo de la vuelta al mundo es de Juan Sebastián Elcano y de España. De hecho, Portugal intentó boicotear esa expedición. Por eso, y porque hay otros muchos ejemplos de hechos históricos que se están dejando pasar, mientras vemos que otros países con mucha menor importancia de la Unión Europea están reivindicando pues su historia, ¿no? Aquí nos limitamos simplemente a poner fotitos de los distintos monumentos para no herir sensibilidades de nadie. En cuanto al diseño mismo, pues es un diseño completamente aficionado. Yo no sé realmente en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre qué funcionarios, o si es que tienen funcionarios que saben algo de diseño, porque en comparación con los diseños que se están sacando en otros países, como por ejemplo Finlandia, o incluso en estilo más clásico como pueda ser Austria o incluso Grecia o Francia, el nivel de diseño de las monedas españolas es penoso, es lamentable, y es una auténtica pena, porque España es uno de los países con mayor tradición numismática, o sea, con una historia numismática envidiable. Esta composición a base de coger fotos, porque es que ni siquiera son dibujos, son fotos calcadas, se nota claramente, los que hemos trabajado en el mundo del diseño, parecen realmente diseños de un alumno de primero de un grado de diseño. O sea, cuando te vienen los alumnos verdes, lo primero que te hacen te calcan una foto. Estos se limitan a coger fotos
calcarlas y ponerlas pegadas de cualquier manera. Luego meten la palabra España como un totum revolutum, la marca de ceca y ya está. Pues eso no es una moneda, señores, eso está muy mal diseñado. Y es que últimamente son todas un auténtico desastre. El diseño tiene que adaptarse a la forma de la moneda y también a la iconografía tradicional de la numismática. Es decir, la numismática tiene sus leyes en los diseños, tiene sus símbolos, sus iconos. No es cuestión de coger, ¿de qué tengo que hacer una moneda? Pues de Toledo. Ala, venga, a ver, pásame las fotos. Me traen las fotos, cojo esta y esta. Ala, venga, cálcalas aquí, las pegamos. ¿Cómo quedan? Con el ordenador. Si es que además algunos vídeos se les ve cómo trabajan. Mueve un poco para aquí, mueve un poco para allí, ahora mete palabra España y ya está. Ala, venga. Y claro, algunas monedas no quedan, o sea, dice la gente, qué bonita, pero dicen que es bonito pues porque se ve Toledo y porque me gusta Toledo y porque me gusta la sinagoga del tránsito, pero la moneda en sí, el diseño es lamentable. A ver si en algún momento por lo menos se dedican a encargar a alguien que no sea funcionario, lleve a polilla o ahí 1000 años haciendo monedas sin ningún tipo de interés, por lo menos que elijan un buen diseñador. Como en la misma época de Franco, algunas de las monedas se encargaron a escultores y diseñadores importantes, y los bustos de un señor tan feo, con perdón, como podía ser Franco, pues realmente algunos tienen una calidad artística bastante interesante. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo, y lo único anunciaros que estoy preparando un vídeo sobre todas las monedas de 2 euros que van a salir en 2021, lo que pasa que todavía faltan bastantes países por decidir qué es lo que van a hacer con estos tiempos tan extraños que nos han tocado vivir. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor darle al like, que me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, y si queréis tener más información sobre estos temas, suscribiros al canal. Hasta pronto.